Se necesita algo de coraje para que un hombre se ponga de pie aquí y les dé esta enseñanza. Y también se necesita un poco de coraje para que las mujeres de aquí abajo me inviten a ser su orador de vuelta. Porque en serio, para algunos de ustedes el resultado de este fin de semana es que pasarán menos tiempo en reuniones de mujeres y más tiempo con sus maridos. Así que es muy valiente por parte de los organizadores invitarme a darles la enseñanza. Pero se dan cuenta de que vengo a darles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, hasta donde yo puedo verlo. Así que déjenme darles un pasaje que requiere aún más coraje para leer en esta compañía. ¿Puedo tener un poco de luz? Apenas puedo ver mi Biblia. Gracias. Los alabo por recordarme en todo y por aferrarse a las enseñanzas como se las he dado. Quiero que se den cuenta de que la cabeza de cada hombre es Cristo. Fíjense que eso no califica si es creyente o incrédulo. La cabeza de cada hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y no dice si está casada o no. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con el cabello largo deshonra su cabeza. Y creo que debemos tomar nota de eso por más de lo que dice este pasaje. El resto del pasaje también es importante, pero esto también. Los hombres tienen que cortarse el cabello, según la palabra de Dios. Muchos de ellos. Y toda mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, deshonra su cabeza. Ella es como una de las mujeres rapadas, lo cual por supuesto siempre ha sido un castigo para las mujeres en desgracia. Después de la Segunda Guerra Mundial, a las mujeres que habían confraternizado con los soldados alemanes en París, se les afeitó la cabeza. Siempre ha sido un castigo para las mujeres que han actuado mal. Si una mujer no tiene cobertura, déjenla entonces que tenga el pelo corto. Pero es una vergüenza para una mujer tener el pelo corto o afeitado. Debería dejarlo crecer de nuevo. Un hombre debería tener el pelo corto porque es la imagen y la gloria de Dios. Un hombre debe tener el pelo corto porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre, porque el hombre no vino de la mujer, sino la mujer del hombre, ni el hombre fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por esta razón, y por los ángeles, las mujeres deben tener una señal de autoridad en su cabeza. En el Señor, sin embargo, la mujer no es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Pues así como la mujer vino del hombre, así también el hombre vino de la mujer. Pero todo viene de Dios. Juzguen por ustedes. ¿Es correcto para una mujer orar a Dios con la cabeza descubierta? La naturaleza misma no nos enseña que si un hombre tiene el cabello largo es una vergüenza para él, pero que si una mujer tiene el cabello largo es su gloria, porque se le da el cabello largo en lugar de un velo. Si alguien quiere discutir sobre esto, no tenemos otra práctica ni las iglesias de Dios. Y luego el pasaje continúa inmediatamente hablando sobre la cena del Señor y el servicio de comunión. Así que todo va junto. Noten primero que no dice nada sobre sombreros, pero dice mucho sobre el cabello. Así que eso es lo primero. Quiero que se den cuenta, no hay enseñanza en este pasaje sobre sombreros. ¿Sí es un alivio para ustedes? Pero sí hay enseñanza sobre el cabello, tanto para hombres como para mujeres. Y Pablo dice muy específicamente que a las damas se les dio cabello largo en lugar de velo. Vamos a volver a esto en un momento. Lo que quiero señalar es que acabo de leerles parte de la palabra de Dios y la gente dice que este pasaje está lleno de problemas. No lo es, es muy sencillo, es una enseñanza clara. Es solo un problema para aquellos que no están de acuerdo con esto. Cuando alguien dice que encuentra horrible esto y muchos problemas, yo no tengo problemas para entender las escrituras, tengo problemas cuando las entiendo.
Bueno, no cuando no los entiendo. Todos mis problemas surgen cuando entiendo bien lo que dice, y es cuando no me gusta lo que dice que tengo problemas. La Biblia no es tan oscura, no es tan confusa como para que no podamos entender. Nuestros problemas surgen cuando dice algo que no encaja con lo que ya hacemos. Ese es el punto en el que encuentras si realmente la palabra de Dios es tu guía o no. Está bien cuando simplemente estás de acuerdo con todo lo que dice. Cuando no estás de acuerdo con la palabra de Dios es cuando descubrimos si realmente somos obedientes y realmente amamos al Señor y guardamos sus mandamientos. Pero el punto que quería destacar es que Pablo está basando todo lo que dice en Génesis 1 y Génesis 2. No lo está basando en la cultura de su época, ni en las costumbres del cabello o la vestimenta de las mujeres de su época. Lo está basando en Génesis 1 y Génesis 2. Está diciendo que en la iglesia estamos restaurando la intención original de Dios. Y por lo tanto, incluso en la adoración, en el Señor, en el servicio de comunión, cada uno de nosotros debemos reconocer exteriormente y visiblemente a qué género pertenecemos. En otras palabras, Dios quiere que entremos a la adoración en nuestra plena identidad, sin negar cómo nos ha hecho, sino más bien reconociendo lo que somos en su presencia. Así que dejemos que las cabezas de los hombres refleje que son hombres y que la cabeza de las mujeres refleje que son mujeres. No solo para que otras personas lo vean, sino porque cada vez que adoramos, los ángeles se unen a nosotros. Por lo tanto, si les preguntan cuántos estuvieron en la sesión de esta mañana, pueden decir miles. Y tienen toda la razón. Ángeles y arcángeles y con toda la compañía del cielo, magnificamos tu santo nombre, Señor. Y es por los ángeles y no solo por los hombres presentes que Pablo les dice a las damas que se vistan como una dama y usen el cabello como una dama. Fue en los años 60 que hubo un esfuerzo concertado que todavía continúa, pero realmente comenzó en los años 60 cuando Satanás realmente comenzó en Gran Bretaña a tratar de borrar la distinción entre los sexos. Y fue a principios de los años 70 que empezamos a encontrarnos asesorando a personas que habían tenido un cambio de sexo o que estaban considerando hacerlo. Todos los casos a los que aconsejé personalmente eran hombres que querían ser mujeres y querían ser convertidos en mujeres quirúrgicamente. Y eso fue un nuevo desarrollo en el discipulado para mí, en esa etapa. Recuerdo haber encontrado a mi secretaria histérica porque sentado en su oficina había una señora con un bolso preguntándole qué debía hacer con su esposa e hijos. Y mi secretaria no podía hacerle frente a eso, y a mí me resultó difícil lidiar con eso. La confusión que Satanás ha introducido en nuestro mundo. Estoy hablando del mundo real, no del mundo en la iglesia, sino del mundo en el que tenemos que vivir y afrontar. Y les digo que es ese mundo el que está estableciendo la agenda para la iglesia, y ustedes, señoras, lo sé porque hablé con ustedes aquí, están recogiendo cosas sobre ustedes mismas que no están obteniendo el Espíritu Santo, las están recogiendo a su alrededor. Y no nos ayuda en nada, en Gran Bretaña, que de hecho tengamos una primera ministra cuyo marido no es su cabeza y una reina cuyo marido no es su cabeza. Eso no ayuda ni un poco a promover el ordenamiento de la creación de Dios, porque el señor Thatcher y el duque de Edimburgo, por su posición, no son capaces de darnos un modelo del orden de Dios en la creación. Así que de hecho tenemos que resistir presiones muy fuertes de todo nuestro alrededor, que nos llegan a través de la televisión, a través de los periódicos, a través de los asuntos de actualidad. Vivimos nosotros al final de Greenham Common, así que todo esto nos toca de frente. Y lo escuchamos todo el tiempo. Escuchamos a las damas decir que si las mujeres gobernaran el mundo no habría armas nucleares. Me temo que eso no es cierto, pero se está creyendo. Y detrás de la igualdad de los sexos, distingo ahora un movimiento muy claro de que las mujeres podrían hacer un mejor trabajo en la gestión de las cosas que los hombres. Y eso dice
se dice libremente. En esta presión ahora volvemos a la palabra de Dios y decimos que pertenecemos a Dios. Estamos aquí para recrear, para que la gente vea un modelo del mundo como Dios originalmente pretendía que fuera. Y es esa línea verde que debemos modelar, y eso es lo que se restaura en la redención. Y así simplemente diré que los otros dos fueron el pecado que los distorsionó. Fue el pecado el que distorsionó esto. It was sin that distorted it. You can get my 5 talks. There's another 5th one to go on the bottom. La creación usa el color celestial, azul. En lo que respecta al cielo, hombres y mujeres tienen el mismo valor y estatus en la relación vertical. Usé el verde para esas relaciones terrenales. Verde porque es el color de la tierra. Conocen el movimiento Greenpeace y todas esas cosas. Usé el verde para la relación entre las criaturas y Dios. Hombre y mujer, hombre y animales. Y el nombrar es una parte crucial de eso. Y luego usé el negro para el pecado, que creo que es un color apropiado. Pero el pecado ha cambiado esa línea y la ha hecho demasiado pronunciada. Y es eso contra lo que el movimiento feminista protesta. Pero al protestar contra eso, el movimiento feminista está tratando de nivelar esa línea totalmente y borrar toda distinción. Y eso no será posible de este lado del nuevo cielo y la nueva tierra. Es la línea verde que Dios ordenó para la tierra, antes de que el pecado entrara en el mundo. Y es la línea verde que la redención restaura. Y por eso puse eso en el color rojo, para la sangre de Jesús, y la cruz de Jesús es la redención completa de tomar esa línea negra y ponerla de nuevo en la línea verde. Por eso, desde la cruz en adelante, todos los apóstoles enseñan esa línea verde, que no está nivelada, pero tampoco es tan empinada como ahí. Tomamos el libro de Hechos y vamos a encontrar que tanto la línea azul vertical como la verde se ven claramente en el libro de Hechos. Comencemos con esto. Revisé el libro de Hechos la semana pasada y subrayé, garanteo mucho mi Biblia, espero que ustedes lo hagan, es bueno que lo usen así. Tuve que pegar mi Biblia para mantenerla unida para este fin de semana, pero espero que usen la Biblia así. Usen la Biblia. Revisé Hechos y marqué en azul todas las menciones de mujeres. Me sorprendió que casi en cada página las mujeres compartieran plenamente la vida de la iglesia primitiva. Estaban en Hechos 1 orando para que suceda Pentecostés. Dice que los discípulos estaban ahí, los 12 apóstoles, con las mujeres y la madre de Jesús. Lo que significa que todas esas mujeres y la madre de Jesús fueron llenas del Espíritu Santo. En Hechos. Y en Hechos 12, el Espíritu Santo no observa ninguna de las barreras que los hombres han erigido. Les digo esto, el Espíritu Santo no presta atención al límite norte y sur entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Y el Espíritu Santo no presta atención a esa frontera. Por lo tanto, el pueblo de Dios debería tampoco prestarle atención. El Espíritu Santo no está prestando atención a la distinción entre católicos y protestantes. ¿Han notado que no le presta atención a eso? El Espíritu de verdad es Él. Por lo tanto, los católicos y los protestantes se han equivocado en algunas cosas. Y si están llenos del Espíritu de la verdad, le dirán a ambos donde se equivocan. Así que no soy uno de los que dice, ya saben, que sea ese espíritu sentimental que nos une a todos. El espíritu de unidad. No, pasemos por alto las diferencias. No, encontré que tengo que decir más sobre las diferencias, porque el Espíritu nos une. Me encontré dando una conferencia a 40 sacerdotes jesuitas con un cardenal sentado en la primera fila sobre lo que realmente dice la Biblia sobre María. Y después un sacerdote católico vino corriendo hacia mí, me abrazó y lloró sobre mi hombro. Me dijo, David, eres el primer protestante que realmente se ha tomado la molestia de decirme por qué tienes tantos problemas con nosotros. Me dijo, ahora lo entiendo. Y hemos sido muy amigos desde entonces. Y espero que su habitación sea la siguiente puerta a la mía en la gloria. Porque puedo imaginar pocas personas con las que pasaría la eternidad. Pero es el Espíritu de verdad. Y debemos decir la verdad.
Eso es lo que hice cuando estuve en Bélgica, cuando di esa conferencia. Así que no estoy a favor de una unidad ecuménica que ignore el hecho de que tenemos muchas cosas mal. Pero el Espíritu también ignora la diferencia entre hombre y mujer. Él le da dones a ambos. Así que aquí hay tres grandes barreras en este país que el Espíritu está ignorando. Por lo tanto, nosotros deberíamos ignorarlas. En el día de Pentecostés, tanto hombres como mujeres recibieron exactamente el mismo regalo. Estuve una vez en una reunión con 200 personas en Londres y al final de la reunión cometí el error más grande que hice en mi vida. Cerré los ojos para orar. Eso fue en los días en que pensaba que la Biblia decía que había que cerrar los ojos para orar. No me di cuenta de que la Biblia dice que cuando uno ora, abra los ojos y levante las manos. Entonces, siendo un buen cristiano bíblico, cerré los ojos y hice eso. Y así es como surgen las cosas equivocadas. Es nuestra tradición y nosotros los protestantes nos hemos equivocado. Así que debería haber abierto los ojos, pero no lo hice. Cerré los ojos y me lo perdí. Pero después me dijeron, aquellos que oraron con los ojos abiertos, vieron una lengua de fuego en cada cabeza en esa habitación. Alguien me envió un anuncio de una revista donde hablan de las cocinas a gas con un anillo de flamas y me dijo que fue lo más cerca que el Espíritu había hecho para mostrarnos lo que había pasado. Es excitante estar tan cerca de eso. Pero las llamas nos dijeron, hermano, ¿es esa una mujer? ¿Es un hombre? No. El Espíritu Santo no hace eso. Así que en Hechos 2 está en la línea vertical. La línea azul del cielo vino el Espíritu Santo en toda carne, sin importar el sexo, hijos e hijas, edad, jóvenes y viejos. Es que los hombres jóvenes ven visiones y los viejos suenan sueños. Bueno, prefiero ver visiones, en realidad. Pero supongo que estoy llegando a la edad en la que todos sueñan. Pero no importa la edad, tu sexo o tu clase. Los sirvientes en la cocina pueden tener el Espíritu Santo. Los hombres sirvientes y las mujeres. ¿No es emocionante? El Espíritu Santo está ignorando todo eso porque estamos hechos a la imagen de Dios y Dios quiere restaurar esa imagen en hombres y mujeres. Y es solo el Espíritu Santo que puede restaurarla. Así que esa es la línea azul vertical. Y a partir de ahí se encuentran que las mujeres están ocupando un lugar muy grande. Lamentablemente, también ocupan lugar en la persecución ahora, mientras que no había ningún peligro para las mujeres en la cruz. Después de Pentecostés había peligro para las mujeres, y Pablo, Saulo de Tarso, antes de su conversión, estaba poniendo hombres y mujeres en prisión. Y de hecho, ese es uno de los precios a pagar por esa igualdad del Espíritu Santo, la persecución. También llegará a las damas. Y para muchos de ustedes vendrá a través de sus maridos. Y parece que no les gusta eso. A nadie le gusta la persecución. Escuchen, lo que les he estado hablando en relación con los maridos hasta ahora se aplica si su marido es bueno o malo. No hay distinción en las Escrituras en lo que a ustedes respecta. No es ustedes quienes deciden, bueno, si mi esposo conoció a Cristo, bueno, como cabeza, entonces lo reconoceré como mi cabeza. Eso es una condición. O si mi esposo abusa de mí o me explota, porque me someto, entonces me someteré. Pero aún así, eres tú quien toma la decisión y las condiciones. El Nuevo Testamento dice que si sufres por hacer lo correcto, estás en una maravillosa condición. Estás en la comunión de Cristo, los sufrimientos de Cristo. No es someterte a tu esposo, si es un buen cristiano, es someterte a tu esposo, aun si es un bruto, y compartir los sufrimientos de Cristo. Lo siento, pero eso es lo que dice la verdad. Y para algunos de ustedes su sufrimiento como cristiano vendrá dentro de su propio hogar. Entonces, sean como los primeros cristianos y regocíjense que han sido considerados dignos de sufrir. En lugar de decir, si tuviera un buen esposo, obedecería la palabra de Dios. Escuchen, no tienen ninguna responsabilidad de cambiar a sus esposos. Tienen la responsabilidad de ver que su actitud hacia ellos es la correcta. Y el lunes le voy a estar diciendo a sus esposos que es su responsabilidad
de ver que su actitud es correcta. Pero encuentro mujeres tras mujeres que quieren cambiar a sus maridos, maridos que quieren cambiar a sus esposas, y no hay una palabra de eso en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Tal vez no esté bien, pero esa es la verdad. Y no estoy aquí para ser un orador popular. No tengo ningún interés personal en que me inviten de vuelta. Esa es la libertad que Dios me dio. Si nunca recibo otra invitación para predicar aquí, estoy perfectamente feliz. Estoy seguro de que el Señor me ama, no porque predico para Él, sino porque soy su hijo. Cualquier cosa que Él saque de mí o la cantidad de reuniones que tomo, algunos de ustedes necesitan aprender que este trabajo para el Señor se vuelve una esclavitud para ustedes. Nuevamente, especialmente en las Islas del Norte, donde eso parece ser el concepto de entender su amor. Bueno, volvamos a Hechos 2. Hechos 2 significa la profecía de todos los creyentes. Y de hecho se encuentran mujeres profetizando, las 4 hijas solteras de Felipe. Y la profecía de todos los creyentes, así como el sacerdocio de todos los creyentes, hombres y mujeres por igual, se basa en el capítulo de Génesis 1. Es por eso que tenemos a Lidia o tenemos a Priscila y también tenemos a las mujeres siendo disciplinadas, heridos por el pecado. Una vez me preguntaron por un grupo de ministros si creía en ser muerto en el espíritu, y le dije, por supuesto, que si Ananías y Zafira fueron muertos en el espíritu. Bueno, hubo un silencio de muerte. Y luego les dije que, bueno, si quieren la experiencia, todo lo que necesitan hacer es mentir sobre lo que pusieron en la ofrenda. Tener a Simón Pedro como pastor y también puede ser asesinados en el espíritu. Bueno, a ellos no les pareció gustarles esa respuesta. Odio la frase, nunca la usen, o su versión más educada de descansar en el espíritu. Tampoco es bíblico. Lo que es bíblico es que muchas personas caen al suelo cuando se encuentran con Dios. En la Biblia. Eso sí lo hizo Ezequiel, Pablo lo hizo, Juan lo hizo, Jeremías lo hizo. Pero noten que cayeron hacia adelante, no hacia atrás, y no había nadie para agarrarlos, y no había una alfombra en el piso en ese momento. Pero aparte de eso, cuando uno mira cuidadosamente en las Escrituras, cuando eso sucede, es una reacción humana y nunca una acción divina. Dios no te empuja hacia abajo. No es el Espíritu el que hace eso. Es la reacción humana a un encuentro divino. Y cuando te das cuenta con quién te estás reuniendo, no me sorprende que algunas personas se aflojen las rodillas. No digan que es la obra del Espíritu porque no lo es. Es la reacción a la presencia del Espíritu, y es muy importante que averigüen si la obra del Espíritu de hecho se ha hecho o no. Puede que haya sucedido, pero puede que no. La persona puede levantarse sin que le haya sucedido nada. Es posible que hayan orado para que se sane y se caiga al suelo y aún no esté sana cuando se levanta. El trabajo no ha sido hecho. Han reaccionado, y les digo que hay algunas personas que tienen problemas demoníacos. Su desmayo es a menudo un escape para salir de la confrontación. Entonces, es terriblemente importante que probemos toda experiencia por la palabra de Dios y no simplemente aceptemos la palabra de alguien de que eso es del Espíritu. Las Escrituras nos dirán que es del Espíritu y que no. Así que aquí tenemos mujeres, a lo largo de todo el libro de los Hechos, muy prominentes, compartiendo muchas partes del trabajo de la iglesia. Esa es la línea de Génesis 1, pero también en el libro de los Hechos tienen la línea de Génesis 2. Lo interesante es que no se borra toda distinción funcional. Permítanme ilustrarles. En primer lugar, cuando era obvio que tendrían que reemplazar a Judas, decidieron, como dije ayer, reemplazarlo con uno de los hombres. No podían reemplazarlo con una mujer. Así que lo reemplazaron con uno de los hombres. Aunque eso fue técnicamente antes de Pentecostés. Pero luego, en Hechos 6, tenemos una situación increíble. Tenemos un número de viudas que se quejan, y estamos empezando a tocar este asunto. Tenemos un grupo de viudas que dicen que no reciben su parte de la comida, y la iglesia primitiva, por supuesto, fue meticulosa al asegurarse de que nadie en la iglesia se quedara sin nada. Y en una situación de creciente desempleo, la iglesia tiene que recoger esta idea. Se compartían las cosas para que nadie en la iglesia estuviera necesitando. Y por supuesto las viudas no tenían pensiones, no había ningún plan para las viudas. No tenía nada una viuda. Y entonces la iglesia asumió eso. No lo tomaron como un sentimiento o sentimentalmente. Dice que en una de las epístolas que
la viuda podía tener dinero de la iglesia si estaba dispuesta a trabajar para la iglesia. Eso es sensato, ¿verdad? Así que encontraban trabajo para las viudas y les pagaban. No solo estaban repartiendo el dinero. El cristianismo es real, no es sentimental. Pero vieron que a nadie le faltara. Por lo tanto, si una viuda estaba dispuesta a hacer las cosas que podía hacer, la iglesia se encargaría de que a ella no le faltara nada. Pero si alguien no quería trabajar, entonces la iglesia era bastante firme, tampoco debería comer. Recuerdo que un joven vino a nuestra casa una vez, era un estudiante profesional, mi esposa lo recordará, y estaba pasando de una carrera a otra, y lo había hecho durante unos 9 años, cuando lo conocimos. Tenía la intención de seguir haciéndolo y vivir del contribuyente más tiempo, como pudiera. Y estaba en forma, estaba capacitado, pero era un estudiante profesional. Y llegó aproximadamente a las 12:30 a nuestra casa. Le dije que pasara. Me olvidé de su nombre, pero le dije que pasara. Dije, lo siento, no podemos darte almuerzo. Si quieres almorzar, pero entra. Me dijo un poco abatido, ¿no hay comida en la casa? Le dije, sí, hay mucha comida, pero la Biblia me prohíbe dártela porque tú eres mi hermano cristiano. Bueno, eso lo sacudió. Y se fue sin comer ese día. Y regresó un año después. Creo que un año, 18 meses después. Y regresó y se paró en el umbral y dijo, tengo un trabajo. Le dije, bueno, puedes tener toda la comida de la casa. Pero el cristianismo no es sentimental. Y si me permiten decirlo con delicadeza, ahí es donde también necesitan a los hombres alrededor, que sean firmes en cosas como estas. Pero cuando las viudas en el Hecho 6 sintieron que estaban recibiendo un trato injusto en la comida, es sorprendente que aquí se necesita un trabajo de catering. Así que los apóstoles dijeron, bueno, elijan 7 hombres. Así es como su iglesia funciona. Cuando hay un trabajo de catering para hacer, cuando las viudas deben ser atendidas, eso es lo que debes hacer. Eliges 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que se debería hacer. ¿Ven? Dios en toda la Biblia tiene un lugar particular en su corazón para aquellos que no tienen nombre. Él es padre de los huérfanos y es el esposo de las viudas. Aparentemente no tiene simpatía por los viudos. Nunca se menciona que Dios se preocupe por los viudos. Pero ustedes, señoras, saben que un viudo es mucho menos útil en la casa que una viuda, mucho menos capaz de cuidar de sí mismo. Pero en general es así. Es mucho dejar solo a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, Dios no muestra ninguna preocupación por el viudo, solo por la viuda y los que no tienen padre. Eso es porque Dios está diciendo, si alguien no tiene un hombre, necesita mi cuidado especial. ¿Lo entienden? Santiago en la Biblia dice lo mismo. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus angustias, para ver que reciban el cuidado de un hombre. Déjenme decirle algo a las solteras ahora. La primera cosa es que si no tienen un hombre, Dios quiere ser su hombre. Déjenlo ser. Déjalo ser tu padre, déjalo ser tu marido. Le dije a una viuda que pusiera una silla vacía junto a ella en la chimenea y todas las noches se sentara y hablara con el Señor que estuviese en esa silla y lo dejara ser su hombre. Y eso ayudó a esa mujer a superar su pena y su dolor. Se había quedado sin un hombre. Y ahora tenía un hombre, aunque no lo podía ver. Pondría la silla todas las noches. Lo primero es que las mujeres que no tienen un hombre deben aprender a considerar al Señor como su hombre. Y cuando tienen un problema que necesita su decisión, su pensamiento, el pensamiento de un hombre, coloquen la silla al otro lado de la chimenea y hablen con él. Pero eso no es suficiente. Somos personas reales y me temo que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es suficiente eso, que eso es ser súper espiritual. Somos seres humanos, tenemos necesidades humanas y solo para decir que tenemos un esposo del Señor, eso podría ser piedad, podría ser súper espiritual, podría ser irreal. También necesitan hombres aquí abajo. Y espero que puedan encontrar una comunidad donde se den cuenta de eso y puedan satisfacer esa necesidad masculina para ustedes. Déjenme decirles que tenemos que vigilar que Satanás no consiga un
poner el pie aquí. Las mujeres solteras necesitan una pareja casada, pero los hombres pueden ser el hombre para esa chica soltera. Pero solo deben serlo con su esposa. De lo contrario, simplemente estarán luchando invitando a tener problemas. Si un hombre se vuelve el consuelo de una dama por su cuenta y viceversa, están invitando a Satanás a venir y unirse a la fiesta. Pero nosotros, por ejemplo, teníamos entre los ancianos de nuestra iglesia un hombre a quien le pedimos que fuera el anciano de las viudas. El querido Frank tenía ese toque. Él era un constructor, estaba jubilado, pero había sido constructor, y si alguien necesitaba cambiar un grifo o arreglar una tubería, él estaba para hacer eso. Pero más aún ayudaba a las viudas con sus ahorros y con otros problemas. La iglesia tiene la responsabilidad de brindar ese tipo de conocimiento masculino a lo que ustedes hubieran acudido a su esposo antes. Los hombres, le voy a decir esto a los hombres el lunes, pero lo que estoy diciendo aquí es que si son solteras o separadas o viudas, aún así necesitan un hombre. No traten de engañarse de que no lo necesitan. Que el Señor pueda llenar gran parte de eso es así, pero también necesitan una comunidad donde los hombres si estén dispuestos a asumir la responsabilidad, no solo de su propia familia, sino de la familia de Dios. ¿Me siguen? Sé que estoy pintando un cuadro que no se aplica a la gran mayoría de las iglesias, pero debería ser así. Es bíblico. Entonces, cuando estas viudas tuvieron una necesidad, dijeron, bueno, busquemos a 7 hombres y más vale que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría si van a manejar a todas estas viudas discutiendo. Y se necesita sabiduría divina para resolver una disputa como esa. Pero encontraron 7 hombres. Y eso es significativo. Eran viudas, necesitaban una mano firme en una situación. Y no creo que hubiera funcionado y resuelto esa disputa si hubieran elegido a una mujer o un grupo de mujeres para manejarla. Estaban reconociendo Génesis 2 y tratando a la familia de Dios de la misma manera que tratas a todas las demás familias. O tomemos Hechos 15 ahora. Surgió una disputa muy grande sobre la circuncisión. Fue una cuestión real de doctrina y práctica en cuanto a si los judíos, los gentiles podían convertirse en cristianos sin convertirse en judíos. En realidad lo gracioso ahora es que 1000 años después la cuestión es si los judíos pueden convertirse en cristianos sin volverse gentiles. Pero en aquellos días la pregunta era si los gentiles podían convertirse en cristianos sin convertirse en judíos. Y aquí hay un asunto que los hombres debían resolver. Y eso es exactamente lo que hicieron. Convocaron a toda la iglesia en Hechos 15 y solucionaron los problemas. Pasaron el problema, escucharon a todos, y luego dice que 2 grupos de hombres, los apóstoles y los ancianos, se fueron de la reunión general de la iglesia y resolvieron el problema entre ellos. Y regresaron y compartieron eso con toda la iglesia. Y luego, porque era un tema tan vital de doctrina y práctica, era un tema de enseñanza, era un tema de juicio, cuando se resolvió, eligieron hombres para ir a otras iglesias y decirle la conclusión del concilio. Era una situación en la que se necesitaba decisión, de autoridad, de juicio, y lo pusieron firmemente en las manos de los hombres de principio a fin. Así que en Hechos, mientras por un lado dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, hombres como mujeres por igual, y se les dieron dones al Espíritu, todavía mantiene una posición de que dentro de la familia de Dios, el liderazgo, la responsabilidad, recae en los hombres para el juicio y la decisión. ¿Me siguen? Tal vez nunca hayan notado este equilibrio, pero ¿están viendo estas 2 líneas? ¿Están ahí hasta el final? Llegamos ahora a las epístolas y por supuesto aquí están absolutamente claras verticalmente cuando los apóstoles discuten nuestra relación con Dios. Hay igualdad total entre hombres y mujeres, pero cada vez que discuten la relación entre hombres y mujeres está la línea inclinada nuevamente. Deben haber notado que que tomamos el mejor ejemplo de la vertical, donde Pablo está hablando de cómo nos relacionamos con Dios, y él dice que no hay ni hombre ni mujer en Cristo. Pero lo que se hace, que está completamente mal y se está haciendo en libro cristiano tras libro cristiano y libro carismático tras libro carismático, es tomar este versículo de Gálatas
3:28, este versículo, y cancelar todo lo demás que Pedro y Pablo dicen sobre la relación entre hombres y mujeres. Y decir que, debido a esa línea vertical en la que ambos somos iguales, entonces toda distinción es incorrecta, que las mujeres pueden ser ancianas, que las mujeres pueden ser ministros ordenados. No hay nada más cerca de eso, las mujeres en la iglesia. Y les digo que esa será la batalla más grande, porque Satanás está entrando por la rendija de esa puerta ahora y destruirá la iglesia desde dentro. Es tan serio como eso. Pero veamos lo que realmente dicen Pedro y Pablo, cuando Pablo dice, en Cristo no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, esclavo ni libre. No deben sacar un texto fuera de contexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Olviden eso si no significa nada para ustedes. Es solo un cliché. Pero veamos de qué está hablando Pablo en Gálatas 3. No de cómo nos comportamos unos con otros, no de la vida familiar, no de la vida de la iglesia. Está hablando de una sola cosa. La promesa que Dios le hizo a Abraham y quién va a heredar esa promesa. Y dice algo aquí. Dice que la promesa que Dios le hizo a Abraham solo puede ser heredada por alguien que sea varón, judío y libre. Porque la promesa no se hizo a ningún esclavo de los hijos de Abraham, solo a los hijos libres, y no se hizo a todos sus descendientes, sino solo a una semilla masculina, y por lo tanto se hizo a un heredero libre, masculino y judío. ¿Están conmigo? Es un argumento bastante complicado y no me disculpo por hacerlos pensar. Me sorprende cuánta gente me dice después de haber hablado en una especie de reprimenda suave: bueno, nos diste algo para pensar, como si fuera lo último que querrían hacer en una reunión cristiana. Pero escuchen, el territorio inexplorado más grande del mundo está justo entre nuestros oídos. Y Dios quiso que lo amáramos con toda nuestra mente. Así que escuchemos el argumento. Pablo dice que la promesa que Dios le hizo a Abraham solo puede ser heredada por un varón judío libre. Y luego dice que un varón judío libre ya vino y su nombre es Jesús. Entonces viene la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo podemos heredar la promesa que en realidad es la promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos? Porque no soy judío, soy libre y soy hombre. Pero no soy judío, así que no puedo heredar. Y ustedes no pueden heredar porque son libres, pero no son varones ni judíos. Entonces, ¿cómo podemos heredar? Y la respuesta que Pablo da es muy simple, y ahora dice, ahora son todos hijos en Cristo Jesús. Porque cuando fueron bautizados, se pusieron a Cristo. Entonces en Cristo no hay judío y griego, no dice ni, sino judío y griego, no masculino y femenino, no esclavo y libre, sino que todos son uno, un hombre en Cristo Jesús. Entonces, todos son herederos. ¿Siguieron su argumento? Escuchen, hasta donde llega la promesa, es hasta donde llega la voluntad de Dios. Su última voluntad en el testamento, hasta donde llega la herencia, pueden heredar porque no son mujeres en Cristo. En Cristo todos somos hijos. Y noten que no dice todos, hijos e hijas, no, dice todos son hijos. Porque cuando fui bautizado y vestido de Cristo, y estoy vestido con Cristo, ahora soy un varón judío libre. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? No somos varón y mujer. Ahora somos todos hombres. No somos judíos y griegos. Ahora somos todos judíos. No somos libres y esclavos. Somos todos libres. Ahora, en Cristo podemos decir en el nombre de Jesús, no en el nombre de David Powson o Enid Powson, sino en el nombre de Jesucristo. Yo soy ese hombre judío libre en Cristo. Y reclamo la promesa. ¿Siguieron el argumento? Tal vez nunca lo hayan seguido antes, pero lo tienen que poner en su cabeza. Todos son hijos, no hijos e hijas. Es por eso que las cartas del Nuevo Testamento nunca están dirigidas a hermanos y hermanas, sino solo a hermanos.
Bueno, se confunde aquí un poquito. Tendrán que entender aquí. Hay otra paradoja en las Escrituras. Todos somos la novia de Cristo, así que todos somos femeninos, incluyéndome a mí. Y todos somos masculinos, porque todos estamos en Cristo y podemos heredar. La verdad es mucho más rica de lo que nuestras pequeñas mentes pueden afrontar. Pero pueden ver lo que he dicho. Todos somos hermanos, no hermanas. Todos somos hermanos. La palabra hermana solo se usa en las Escrituras cuando se refiere a una mujer cristiana. Pero cuando estamos todos juntos, somos todos hijos y todos somos hermanos. Todos somos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3. Entonces, ¿por qué la gente lo tomó y lo usó como el manifiesto feminista? Simplemente no lo sé, porque dice que ahora todos somos masculinos. Espero que me hayan seguido cuidadosamente en los últimos 5 minutos, porque les he dado el verdadero, lo que yo realmente entiendo de este pasaje, y sé por sus movimientos de cabeza, aquellos de ustedes que han dejado que el Espíritu de la verdad les enseñe, que por fin han visto que ese versículo realmente dice esto. Se trata de nuestra relación vertical, la azul, con Dios. Que todos podemos heredar el Espíritu Santo, prometido, porque todos somos varones, todos somos judíos y todos somos libres, porque cuando fui bautizado me puse a Cristo. No me ven ahora, Dios, solo puedes ver a tu hijo, judío varón, Jesús. Y es en su nombre que reclamo la herencia. Es en su nombre que la gente es sanada. Es en su nombre que tenemos poder. No tenemos ningún poder propio. Ninguna mujer tiene ningún poder. Ningún hombre tiene ningún poder. Pero en Cristo Jesús somos ese hombre judío que hereda las promesas. Y es por eso que Jesús, uno de los títulos de Jesús más hermosos, me encantaría que alguien me hiciera un cartel sobre este título. Jesús es el sí a todas las promesas de Dios. ¿No es así? ¿Qué tal un cartel? Jesús es el sí. Cada promesa que Dios ha hecho, Jesús es sí. Si se preguntan si esa promesa se aplica a ustedes, si están en Cristo, sí. Fuera de Cristo, no. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, pero en Cristo la respuesta siempre es sí. Sí. Así que, desde ese lado, en el que Pedro, Pablo y todos los apóstoles aceptan que somos iguales, herederos conjuntos de Dios, porque todos somos hijos en el Hijo de Dios, no hijas. Mi esposa heredará el reino de los cielos porque es hijo, no porque es hija. Es hijo y heredero. Yo les dije ayer que en toda la Biblia es el hijo el que hereda. Y solo puede ser heredero del reino si estás en él, en el hijo. No porque eres hijo o hija, sino porque todos somos hijos y herederos. Pero de ahí pasamos a sus enseñanzas sobre cómo nos comportamos unos con otros, y ahí es donde vuelve a aparecer la línea inclinada. Y ahí es donde Pablo dijo que cuando se reúnen para adorar a la mesa del Señor, el largo del cabello debe indicar que has aceptado quién eres en Cristo. Y los hombres no deben usar cabello largo. Sobre eso hay que predicar tanto como que las mujeres tienen que tener el cabello demasiado corto, sin volverse legalistas. Por cierto, no creo que en los sombreros, si quieren usar uno, ese es su privilegio, pero no es un principio de las Escrituras. Pero el cabello sí lo es. Y como pauta general, sin volverse legalista, ¿cuánto de largo tiene que ser? Alguien me va a preguntar después del encuentro. Como pauta general, más que de sus esposos. Lo que podría significar que su marido necesita un corte de pelo. Usted está bien, señor. Usted está bien. Les estoy dando unas pautas generales para que sea la forma más obvia de demostrar que estás aceptando tu identidad y quién eres y tu relación. Una de las cosas que, no miren a sus alrededores, no miren a otras personas. Hay una sola persona a la que deben estar mirando y es ustedes mismos. Pero, ¿dónde estaba?
Cuando estamos en adoración, los ángeles están ahí. Y quiero recordarles lo que tal vez nunca pensaron. Es un lado bastante importante de la verdad. Los ángeles son capaces de codiciar a los seres humanos y hasta tenerlos embarazados. Una película como El bebé de Rosemary de Hollywood ha estado diciendo esto durante los últimos 10 años, pero la Biblia lo estuvo diciendo durante siglos. Eso es lo que sucedió en Génesis 6. Y Judas menciona esa cosa terrible. Y dice que los ángeles que fueron engañados por las mujeres, o más bien eligieron ser engañados, esos ángeles que Dios ha mantenido en el calabozo más oscuro desde entonces hasta el día del juicio. Esos 200 ángeles en particular que hicieron eso no podrán molestarlos a ustedes, pero hay otros que sí. Así que no solo debemos estar conscientes de las personas que nos rodean, debemos estar conscientes de los ángeles, siempre recordando que Satanás se acercó a Eva cuando ella no estaba mirando a su hombre para apoyo. Por eso, debido a los ángeles, necesitamos saber quiénes somos en Cristo cuando venimos a adorar. Así, tanto como reconocer que estamos bajo la autoridad de los hombres y que muchas mujeres se han descarrilado cuando se llenaron del Espíritu y no tenían un esposo a quien mirar y finalmente salieron con profecías inusuales o incluso falsas. Dios ha ordenado el mundo para que no tengamos que meternos en problemas. Les pido disculpas por la palabra someterse, pero está ahí en Pablo, está en Pedro. Está ahí de principio a fin, pero nunca se aplica al hombre hacia la mujer. Habiendo dicho eso, solo insinúe lo siguiente, porque realmente no es para ustedes, es para el lunes por la noche. Pero Pablo dice que cuando son redimidas, los maridos, en vez de dominar a las esposas, deberían tener una relación salvadora hacia ellas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para poder presentarlas sin mancha. Pero eso es algo para los hombres. Debe ser una relación que te haga una mejor persona. Eso es todo lo que se encuentra en Jesús. Pero subrayo que si tu marido no es como es un buen marido, eso no te excusa de obedecer la palabra de Dios de tu lado. Aunque Él se aproveche de eso y te trate con dominación porque te sometes y Él se comporte mal. Entonces simplemente debes decir que la venganza pertenece a Dios. Y puedes dejar eso con seguridad en las manos de Dios para que se ocupe. Y Él lo hará. Pero uno debe seguir haciendo lo correcto. Esto es terriblemente importante. Nunca pongas condiciones y digas, bueno, si mi esposo se comporta como cristiano, eres tú nuevamente poniendo las condiciones. Y no estás ocupando tu lugar. Y si Jesús pudiera darle su lugar al golpeador y si Jesús pudo ponerse en una posición en la que abusaron de él, entonces únete a él en la comunión de sus sufrimientos. Sé que es fácil para mí pararme aquí y decir esto con la esposa que tengo, y no sé si es fácil para ella decirlo con el marido que tiene, pero no importa. No es importante. Dios le preguntará a cada esposa en el día del juicio si tú hiciste lo correcto, no si tu marido hacía lo correcto, sino tú. Y él le preguntará a cada marido si él se comportó como correspondía con su esposa, pero si él la amaba como Cristo amaba a la iglesia. Así que vean, en las enseñanzas de Pablo está esto también. Está de moda ahora decir, bueno, Pablo era judío, era un rabino y todo su pasado salió a la luz y nunca estuvo a la altura de Gálatas 3:28. Si tan solo hubiera vivido hasta el momento más elevado de percepción que tuvo, nunca habría dicho todas estas cosas. Pero es mentira. Él no era judío en su forma de pensar, porque un rabino judío nunca habría enseñado a las mujeres, y sin embargo, él enseñó a las mujeres. De hecho, dice que la mujer aprenda. Ningún rabino judío de su época hubiera dicho eso. Luego le agregó en silencio, lo que significa no discutir con el hombre que te está enseñando. Sin embargo, decir que la mujer aprenda fue un salto gigantesco para la humanidad, porque
viniendo de un judío. Así que nunca digas que Pablo fue víctima de su origen judío. No era nada de eso. Así que también encontramos que Pablo usó mujeres como sus colegas, como parte del equipo apostólico. De hecho, en realidad, usa el nombre de una mujer, Junia, como un apóstol, es decir, un misionero plantador de iglesias que trabajó en el equipo. Y en Romanos 16, donde menciona en total a 26 nombres, 8 de ellos son mujeres, y las elogia como sus compañeras de trabajo. Así que no se unan en esta cruzada contra Pablo que es tan popular ahora. Es responsable y es uno de los hombres de Dios más grandes que jamás haya existido y a quien le debemos tanto. Pero lo feminista ahora es atacar a Pablo. Habiendo dicho eso, Pablo se abrió a las mujeres a los dones. Así que Pablo fue que dijo, cuando una mujer ora o profetiza, que lo haga con el cabello largo. Fue Pablo que dijo eso. Y fue él quien tuvo el coraje de orar y profetizar en la iglesia de esto. Pero habiendo dicho todo esto, había dos cosas que no permitiría en ninguna iglesia. Y es tener mujeres ancianas o mujeres predicadoras. Esas dos cosas las puso como prohibidas porque en ambos casos estaban ignorando la línea verde. Y esas fueron las dos únicas cosas que dijo que están fuera en lo que respecta a las mujeres. Pero se deleitó con las mujeres como sus colegas en los dones, en su ministerio. También agregó, no sabemos si Pablo había estado casado o no, hay indicaciones en ambos sentidos, pero no podemos decidir, no está muy claro. Por ejemplo, en un lugar dijo, en cuanto a las viudas, les sugeriría que permanecieran solteros, como yo. Y la forma en la que lo expresa parece como si hubiera perdido a su esposa y hubiera decidido permanecer soltero. Bueno, ya sea que esa sea la situación o no, habló de permanecer soltero por el bien del reino, de lo cual Jesús también habló. Y él solo estaba diciendo lo que su Señor había dicho antes que él, al decir que algunos están llamados a permanecer solteros por el bien del reino. Ahora, ¿pueden imaginarlo diciendo que Dios llamaría a las mujeres a permanecer solteras por el bien del reino y por el resto de sus vidas preparar tazas de té? Nunca. ¿Qué valor para el reino sería eso? Para eso elijan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para preparar el té, pero deberían intentar eso en algún momento. De hecho, el diácono de nuestra iglesia a cargo del catering era un hombre. Hacía un gran trabajo. Y las damas lo amaban. Pero bueno, serio. Dios llama a algunos a ser solteros. Ahora tenemos este problema. Nos criamos en una sociedad donde los padres no organizan matrimonios. Eso es una lástima y afecta mucho a muchas mujeres. Estuve hablando con un misionero destacado, de hecho, el director de la comunidad misionera en el extranjero en Singapur, y le dije, ¿qué haces con las mujeres solteras en la iglesia de Malasia? Por cierto, el viernes voy a estar en Singapur y en las iglesias de Malasia. Las iglesias ahí casi no tienen mujeres solteras. Le dije, ¿por qué? Me dijo, bueno, todas las mujeres solteras que tenemos son de las misioneras. Tenemos 300 mujeres solteras como misioneras y los malasios locales les dicen a estas misioneras, ¿sus padres no los amaban? Las misioneras dicen, por supuesto que sí. ¿Por qué? Bueno, porque no están casadas. Si los padres aman a los niños, les encuentran una pareja. Eso es pensamiento malayo. Eso es pensamiento oriental. Ahora hemos caído en la versión romántica del matrimonio en el que tienes que encontrar tu esposo y tu mujer y a los padres se les dice quién va a ser. ¿Y es solamente una formalidad? Preguntaba el padre. Se puede ver perfectamente bien que solamente vienen a decirlo. Pero significa que muchas mujeres están solteras no porque estén llamadas a hacerlo o hayan elegido hacerlo, sino porque nadie nos ha ayudado a encontrar un compañero. En realidad, solíamos vender libros en la librería de nuestra iglesia sobre cómo encontrar un esposo. Y creo que la iglesia también tiene el deber de brindar oportunidades para que las mujeres conozcan a los hombres y tratamos de hacerlo. De hecho, nos esforzamos tanto en nuestra iglesia que un grupo de jóvenes hombres comenzaron un movimiento llamado Solteros Anónimos y estaban decididos a resistir nuestros esfuerzos y bueno, fueron cayendo uno por uno hasta que el presidente
cayó y se casó con una hermosa chica de la escuela de nuestra hija y ahora es uno de los pastores en esa iglesia. Pero una iglesia tiene la responsabilidad de brindar una vida social, una alternativa saludable al salón de baile, que es donde muchas parejas se reúnen por primera vez. Y una iglesia sin mucha actividad social saludable puede sonar muy espiritual, pero no creo que sea justa. Está descartando todas esas cosas. Pero los hombres tienen la responsabilidad de ver que eso suceda. Los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad. Pero eso significa que muchas mujeres están solteras, no porque se sientan llamadas o porque sientan que han elegido serlo, sino porque nunca han tenido la oportunidad de casarse. Bueno, a todos ellos les digo muy simplemente que hay un don carismático de ser soltero. Pablo lo llama un don carismático. Es un don como lenguas o sanidad o profecía. Y sugiero que las personas solteras necesitan orar por ese don. Una vez que se da el don, da el deleite de ser soltero. Y tal vez haya más a quienes se les daría ese don si lo pidieran. Pero es un regalo. No es algo que viene naturalmente, es un don carismático. Jesús mismo lo tenía y estaba dispuesto a dárselo a otros. Pero eso significa que, como dice Pablo, que eres más libre para servir al reino, que si tienes responsabilidades familiares. Porque no se equivoquen al respecto. Cuando tienes una familia, tu familia está antes que la iglesia. Eso es terriblemente importante. Aunque la mayoría de nosotros, que hemos sido pastores, lo hemos ignorado a nuestro costo, muchos líderes de la iglesia lo han ignorado, pero cuando tienes una familia, el orden de prioridades es el Señor, la familia y la iglesia. Y si estás por siempre en las reuniones y despreciando a tu familia, algo anda mal y necesitas ser corregido. El Señor preferiría verte feliz con tu familia que tomando docenas de reuniones. Deshagámonos de ese complejo que realmente te trae culpa cuando dejas de ir a las reuniones. Esa culpa no viene del Espíritu Santo. Viene del mundo, la carne y el diablo, pero no es del Espíritu de Dios. Dios quiere ver familias felices en todas partes. Es una prioridad. Pero si estás casado en una familia, entonces esa es tu prioridad. Y por lo tanto, el trabajo de la iglesia no puede ser tu prioridad. El reino no puede ser tu prioridad. Y por eso Pablo está animando a las personas, especialmente en situaciones de persecución, y puedo entender por qué lo dijo, porque bajo persecución puedes hacer frente a cualquier cosa por ti mismo. Pero cuando ves a tus hijos sufrir, como vimos a los niños cristianos sufrir detrás de la cortina de hierro, donde se les prohíbe ir a la escuela y a la educación superior, si son niños cristianos, ahí es cuando se vuelve pesado y desearías no estar casado. Entonces Pablo está diciendo cosas muy sensatas. Por favor, no permitan que el diablo comience a darles una imagen falsa de Pablo. De lo contrario, les robará la palabra de Dios. Pedro dice lo mismo. Es Pedro quien estaba casado. Sabemos que estaba casado, sí, sabemos con seguridad si Pablo lo estaba, pero Pedro sí. Y Pedro da los secretos de la belleza. ¿Han oído hablar de un ministro metodista llamado Dr. Sangster? ¿Alguna vez lo escucharon a él hablar? Bueno, él una vez hizo un concurso de belleza para su iglesia. Y las condiciones de ingreso eran que tenías que tener más de 60 años. Y apareció toda la prensa y estaba en Scarborough y se convirtió en algo realmente grande. Un ministro metodista organiza un concurso de belleza, pero bueno, ya ven, no era un concurso de reina de glamour, era un concurso de reina de belleza. Una de las damas, no les he dicho esto a muchas damas, pero se lo dije a una dama una vez cuando tenía 21 años. Miss Harris, usted tiene una de las caras más hermosas que he visto, y ella la tenía. Tenía alrededor de 84, pero su cara estaba cubierta de líneas y arrugas y parecía un mapa del metro de Londres. Nunca había visto una cara tan arrugada, y sin embargo, todos los que la conocían decían, es hermosa. Y ella realmente lo era hermosa. Puedo verla ahora, sus ojos y todas las líneas en su cara. Y sus arrugas. Tendrían que haberla visto, Mrs. Harris. Bueno, ella dijo, cuando le dije que era muy hermosa, dijo,
No era una persona integrada y no dijo esa falsa modestia. No, no. Eso es falsa modestia. Ella me miró y me dijo, no es la primera persona que me ha dicho esto. Le dije, supongo que no. Entonces ella dijo, déjame decirte algo. Cuando yo era una niña, era tan fea que ningún chico me pedía que saliera con él. Nunca tuve una oportunidad de casarme. Y ella dijo, cuando tenía alrededor de 27 años, me enamoré de Jesús. Y dijo, fui tan feliz durante unos 9 días que no sabía simplemente si estaba en el cielo o en la tierra. Y dijo, después de 9 días ya no podía soportarlo más. Y dijo, bueno, oré al Señor y le dije, Jesús, por favor, quítame el gozo, porque si no lo haces, voy a confiar en el gozo en lugar de confiar en ti. Qué oración tan madura. Encuentro siempre a la mayoría de los cristianos pidiéndole al Señor que los saque de la depresión y todo tipo de otras cosas. Ella dijo, por favor, quítame la alegría. Es demasiado. Quiero confiar en ti. Y ella dijo, bueno, él me la quitó y estuve bastante deprimida durante un tiempo después de eso. Y ella dijo, no creo que haya vuelto a tener una experiencia así. Pero dijo, lo amo desde entonces. Y dijo, así es como obtuve esa cara. Así es como obtuve esta cara. La señora Harris debe estar en la gloria ahora. Pero aprendió el secreto de la belleza. Pedro dijo, el secreto de la belleza no es el glamour de afuera, sino que el glamour es maquillaje, joyería, ropa. Pero dijo, la belleza proviene de un espíritu manso y gentil en el interior. Si eres una persona que lucha, se verá en tu rostro. Si estás resistiendo, si estás resentida con tu esposo, se mostrará en tu rostro. Si estás tratando de dejar tu marca, se mostrará en tu rostro. Pero Pedro dice que un espíritu manso y gentil como Sara, Raquel y Rebeca, y Sara incluso llamaba a su esposo Señor. Así es como se volvió tan hermosa. Ojalá estuviera eso en todas las revistas de mujeres, pero bueno, no está. No tienen ni idea de la belleza en las revistas de mujeres, si la Biblia tiene razón. Y luego dijo, ahora ustedes maridos. Tal vez no debería decirles esto, pero está ahí. Y pueden leerlo ustedes mismos. De todos modos, ustedes maridos, dijo, no menosprecien a su esposa porque es más débil. En realidad esa palabra más débil es interesante. En la primera parte de la vida y en la última parte de la vida, las mujeres son más fuertes que los hombres. Por eso las niñas sobreviven mejor que los niños. Y es por eso que en la vejez tienen más posibilidades de vivir. De 7 a 10 años más que los hombres. Pero en la mitad de la vida es al revés. Y Pedro dice, ahora, en la mitad de la vida, los maridos no menosprecien a sus esposas. Trátenlas con respeto porque son herederos conjuntos de la vida eterna. Ambos van a heredar el cielo por igual. Y nunca deben olvidar eso. Y él dijo, si lo olvidan, Dios no podrá escuchar sus oraciones. No diré más sobre eso porque eso es para el lunes por la noche, pero esa es la manera más rápida para que un hombre impida que Dios escuche sus oraciones. Eso es para los hombres. No les corresponde a ustedes decirles a los hombres. Déjenmelo decírselos a mí. Herederos conjuntos de la vida eterna. Tengo una transparencia final. Y no la puedo encontrar. Aquí está. Sabía que la tenía. Para hacerles el cuadro totalmente completo, estoy tomando la frase esta de herederos conjuntos de la vida eterna de Pedro. Les dije que eso era todo lo que quería decir, pero finalmente la encontramos a las 12 de la mañana del domingo. Pero lo tenemos. Hay un paso más que Dios va a dar. Se llama la restauración de todas las cosas. En Hechos 3, cuando Pedro está predicando ahí, dice que un día llegará cuando recreará el universo entero. Una nueva tierra.
Levanten la mano aquellos que alguna vez han escuchado a un predicador predicar un sermón sobre la nueva tierra. 2 de ustedes, 3 de ustedes. ¿Qué predican aquí, en Irlanda? La nueva tierra. Estoy más entusiasmado con eso que con el cielo, porque la tierra es real. De alguna manera, voy a conseguir un nuevo cuerpo. No puedo esperar a tener ese cuerpo nuevo. Les dije que tengo 57 años, eso es en realidad alrededor de las 4:30 de la tarde en el día de la vida. ¿Qué edad tendré cuando ustedes me vean en la nueva creación? ¿Qué edad voy a tener? Se están acercando. No 30, 33. ¿Cómo lo sé? Porque voy a ser como Él. ¿Qué edad tiene Jesús ahora? Ya no es un bebé, por eso no puedo decirle a la gente en Navidad que miren al bebé, pero ya no es un bebé, es un hombre en su mejor momento. Tiene 33 años. Estaba en un funeral en Exeter y este hombre querido había muerto de una enfermedad muy debilitante que lo dejó muy feo, lo deformaba en los últimos meses de su vida. Fue angustiante para su familia, pero estábamos en ese funeral y casualmente digo en el funeral que la próxima vez que veamos a Edwin, era su nombre, va a tener 33 años. Y la esposa y la hija se emocionaron muchísimo. Estaban casi histéricas. Pero bueno, no, simplemente estaban emocionadas. Y luego en el té me dijeron que la hija me dijo, anoche tuve un sueño con mi papá y soñé que era una niña de 9 años otra vez y estaba jugando con él en la playa. Y estábamos haciendo cuentas y debe haber sido cuando él tenía 33. Y la viuda dijo, bueno, estaba revisando sus papeles en su escritorio y me encontré con una fotografía vieja cuando tenía el cabello negro y espeso. Y lo pensé y él debía tener 33 años en la fotografía. Y luego tú tuviste que decir esto al funeral. La próxima vez que lo veamos, tendrá 33. ¿Se emocionó con eso? Bueno, algunos de ustedes son lo suficientemente jóvenes como para no emocionarse por tener 33, pero les digo, mirándolas, la mayoría de ustedes no pueden esperar a tener 33 de nuevo. ¿Cómo será? Ser como... Bueno, cuando estaba predicando en Sydney, dije que en la nueva tierra no habrá sol, ni mar, ni sexo, y hubo un silencio de muerte. Si saben algo sobre Sydney, Bondi Beach y el surf y tomar sol, sabrán que esa es una zona terrible. Parecía como si quisieran salir corriendo y dirigirse a la playa y disfrutar mientras todavía estaba ahí. Pero les digo, no puedo empezar a imaginar cuáles serán los placeres. Hasta el placer de las relaciones sexuales será totalmente olvidado. En placeres mucho más exquisitos. El placer de tomar el sol pareciera nada. Incluso el placer de ir al mar. Él dirá, esto es mejor. Y Jesús dijo, en el cielo no se casarán, esa es una palabra para los hombres, ni se darán en casamiento, es una palabra para las damas. Así que no habrá problemas si te has casado con más de una pareja, siempre que se hayan casado por quedar viudos, no por divorcio. Pero a mi esposa y a mí nos gustaría que ninguno de los dos quedara solo. Y si alguno de nosotros encontrara a otra persona después de que cualquiera de los dos muriera, ya hemos hablado de esto. Además, quisiéramos que la otra pareja se casara de nuevo y sería un tributo al primer matrimonio. Y Pablo habla de eso bastante abiertamente, siempre y cuando te casas en el Señor. Y cuando llegamos al cielo, no dices, bueno, ahora ¿cuál es mi esposa? Le preguntaron a Jesús esa pregunta. Y dijo, se equivocan porque no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. No puedes concebir nada diferente o más maravilloso. Simplemente no conocen el poder de Dios. Entonces es obvio que la línea verde se inclinará para convertirse finalmente en la línea azul, que corresponde a Génesis 1. Así que recorrimos la Biblia y hemos visto el patrón general de su enseñanza. Sé que hay quienes quisieran tener esta línea azul ahora en la iglesia, pero es el momento equivocado. Es muy importante esto. Jesús tuvo que recordarle a su madre, mi hora aún no ha llegado.
Hay un tiempo para todo. Y está llegando. Y aunque ahora los hombres son la cabeza y las mujeres son las ayudas, los hombres deben recordar que un día estaremos unidos a Él y seremos herederos de la vida eterna. Y por lo tanto, vivimos el presente a la luz del futuro. Bueno, ahí está. Ahora viene la parte difícil. Es fácil hablar de ello, pero ahora tenemos que hacerlo. Y algunos de ustedes van a tener un gran ajuste en sus casas y matrimonios cuando regresen después de esto. Y algunos de ustedes también tendrán que hacer ajustes en la iglesia después de haber escuchado esto. Después de haber dicho esto, muchas mujeres ancianas han renunciado a las iglesias presbiterianas y descubrieron que Dios las ha liberado para hacer lo que pretendía que fueran. Así que va a haber repercusiones de esto. Y he dicho que algunos de ustedes pueden pasar menos tiempo con su hobby. Deben dejar las cosas y dejar al Espíritu Santo que les diga lo que tengan que hacer. Algunas tal vez tengan que dejar de ir a la iglesia. Me preocupa cuando digo eso porque menciono la iglesia y todos dicen, no, está diciendo que no vayamos a la iglesia. Y lo dice, pero se lo dije a los australianos. Dijo, bueno, no se refiere a mí. Bueno, deben hacer lo que el Señor les diga. Y el Espíritu Santo no miente, no les dirá nunca nada contradictorio de la Escritura. El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Así que no les va a decir que sean un ministro ordenado de la iglesia porque es contrario a su palabra. Y no cambia su idea. Menos mal que sabemos dónde estamos con el Espíritu de verdad. Es un Espíritu que no se contradice, que no miente y sabemos dónde estamos. El peligro más grande cuando seguimos el Espíritu Santo es que de repente seguimos cada impulso que tenemos y dejamos la verdad atrás. Y es el peligro más grande. Y el otro peligro, también está en Irlanda del Norte, es de aquellos que conocen su Escritura de atrás para adelante y no escuchan al Espíritu Santo. Pero el peligro de aquellos que conocen el Espíritu Santo es que no cotejan en la Escritura lo que el Espíritu Santo les dice. Bueno, benditas sean por haber escuchado. Puedo escapar ahora. Y ha sido muy hermoso estar aquí con mi esposa. Ella no puede acompañarme a todos los lugares a los que voy, pero bueno, pensé que era importante que viniese a este lugar ahora. Pero como les dije cuando empezamos, bueno, algunos dicen, lo escuchamos de ti y lo vimos de tu esposa. Y por la forma en la que lo dicen, me doy cuenta de qué les causa más impacto. Padre, oro ahora para que tomes tu palabra y la implantes en nuestros corazones para que podamos vivirla y nos modele para hacer un camino nuevo, que es el perfecto camino de tu creación. Y Señor, esperamos el día en que tengamos nuestros nuevos cuerpos y como los ángeles tengamos un nuevo mundo y una nueva ciudad en la que tú has construido. Y no podemos esperar, Señor, esto. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Amén.